presentar a este colectivo de nutricionistas que desde Córdoba nos vienen acompañando ya desde la primera jornada. Ellas son Nutricias, colectivo de nutricionistas por la soberanía alimentaria. En esta oportunidad van a estar con nosotros la licenciada Gabriela Macano y la licenciada Nair Penco, que nos van a contar un poquito más sobre el concepto de soberanía alimentaria y su importancia e implicancia con la salud, así que les damos la bienvenida a las chicas. Bueno, hola, buenos días, buen sábado para todas, para todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gustazo poder, que existan estos espacios, que podamos conocernos, que se puedan visualizar los distintos movimientos que están habiendo en torno a ver a la alimentación y a la nutrición desde otro lugar. Así que celebramos muchísimo poder compartir este momento y que nos hayan convocado para seguir formando parte. Bueno, ahí como nos presentaban, mi nombre es Nair, estoy formando parte del grupo de Nutricias. Está Gaby Macagno, está Julia Agüero también, que forma parte de Nutricias, y bueno, nos viene a acompañar también a hacer el aguante. Bueno, comentarles ahí mientras las íbamos escuchando, creo que hemos resonado con la mayoría de las cuestiones que fueron mencionando. También Nutricias surge desde una convocatoria de una compañera que también estaba como en busca de poder sentirse como acompañada con toda esta nueva mirada, ¿no?, de la alimentación y nutrición, que por suerte ya no es tan nueva, sino que se viene trabajando y estos espacios lo hacen ver por distintos colectivos, y que esto, ¿no?, que nos hace sentir que no estamos solas, pudiendo ver esta otra forma de vida, otra realidad. Así que, bueno, desde ahí surge, desde esta convocatoria, somos 14 nutricionistas, que la realidad es que es un grupo muy diverso, tanto desde dónde venimos y desde dónde vivimos, hasta desde dónde nos desarrollamos profesionalmente. Hay personas que viven en el interior de Córdoba, afuera de Argentina, otras que estamos en el medio de la ciudad, por un lado, y por otro lado también dónde trabajamos, ¿no? Hay nutricionistas que están más que nada abocadas a lo que es el consultorio, a la realización de talleres, retiros, otras que están más vinculadas al área de la universidad, de investigación, docencia, extensión. Y bueno, eso hace que podamos tener un montón de distintas miradas que enriquecen tanto al grupo como a cada uno de los espacios donde desarrollamos la profesión, ¿no? Que también creemos que es sumamente importante poder como cambiar un poco la visión que predomina de las licenciadas en nutrición en la sociedad, ¿no? Bueno, y un poco desde esta diversidad es que entendemos a la soberanía alimentaria, ¿no? Digamos, tratando de buscar un entendimiento común entre las nutricias. Hace poquito nos hemos reunido, y bueno, como era de esperarse, surgieron diversidad de formas de entender a la soberanía. Y que bueno, o sea, parten, o sea, un poco lo que nos une en todo esto es entendernos que estamos todas inmersas en un sistema, ¿no?, en una forma predominante de llevar adelante la vida.
que muchas veces resulta cruel, por así decirlo, o bueno, abrumador, cuando uno se pone a analizar todas las dimensiones que están influenciadas, digamos, por este sistema que quizás, digamos, pone en valor cuestiones económicas, pone en valor, bueno, todo esto del sistema patriarcal, y que bueno, nos hace, cuando vamos como conociendo esta otra forma de poder llevar adelante la vida, nos pone como en jaque, ¿no? Muchas veces, tanto en lo individual como en lo colectivo. Digamos, esto de contradicciones constantes que van surgiendo mientras uno va transitando por esta, digamos, forma de querer llevar adelante esta otra mirada. Y que bueno, está bueno eso, ¿no? Saber que estamos todos inmersos en este sistema, que todos estamos pasando por distintos procesos, distintos momentos, distintos contextos, formas de entender, y que desde ese lugar, desde estos valores humanos también, ¿no? de paciencia, de entendimiento, nos vamos acompañando. Bueno, y desde ahí, digamos, entender esto, que la soberanía alimentaria en todo este sistema viene a traer como en el centro de atención nuevos valores, ¿no? O en realidad, claro, como a recuperar valores que ancestralmente, digamos, se venían teniendo y que por todo este nuevo sistema que tiene que ver con lo que mencionaba antes, con un interés económico de grandes empresas, se fue como quedando a un costado. Entonces, bueno, entender esto, que la soberanía alimentaria es el derecho que tenemos, que los pueblos tienen, a poder decidir qué sistema alimentario y qué sistema de producción es el que queremos consumir y llevar adelante, y todo lo que abarca y todo lo que implica, ¿no? ese sistema. Cuestiones que tienen que ver con una cultura, con vínculos sociales, con toda una cuestión política, de transporte, de cuidado medioambiental, ecología, y que bueno, o sea, como decía, pone en jaque constantemente a la persona en sus hábitos individuales y a los colectivos en los que, en los contextos, digamos, en donde nos vamos manejando. Este es un concepto que está bueno destacar también, que surge no de una institución gubernamental o una institución ya como reconocida, digamos, en términos burocráticos y bueno, esto de instituciones, sino que surge de agrupaciones de productores, productoras y principalmente mujeres de la vía campesina, que bueno, quisieron poner en alto su lucha ante todo este sistema, y que bueno, digamos, viene desde ahí, digamos, desde el presentarse por fuera de las instituciones, ya viene a marcar una forma, ¿no? distinta de
bueno, de concebir toda esta forma de alimentarnos y consumir y nutrirnos y demás. Bueno, ahí Gaby, ¿querés continuar? Sí, bien, bueno, buenos días a todos. No quiero cortar ahí en esto que traían a ir. Sí, bueno, desde ya agradecer, como siempre, a las compañeras de UNA y en esto que compartían desde ya el árbol de UNA en el que se desarrollan las diferentes aristas que encontramos en lo que nos ofrece la soberanía alimentaria y compartir un poco más en cuanto a la implicancia que tiene en la salud estos dos sistemas agroalimentarios tan antagónicos, en el que a veces parece que hay como mucha sombra cuando vemos de qué manera consume la mayoría de la población ciertos alimentos o todo en general, no solamente hablando de lo alimentario. Entonces por ahí vamos a compartir algunas filminas en el que podamos desarrollar esto con un poquito más de detalle. Bien, ahí voy a compartir un momento, así comparto pantalla. Bien, ahí díganme si se ve bien. Ahí se ve, Gaby. Bien, vale. Gracias, Vani. Bien. Entonces, a ver si puedo ponerle para maximizar, que con más claridad. Un momento, a ver. Gaby, tenés que abrirlo, así puedes compartir. Bueno, bien. Ahí dice compartir el diseño. Claro, abajo, fíjate, nosotros lo tenemos a la derecha acá, no sé, en tu plan. Ahí a la derecha hacer una copia, editar, compartir este diseño abajo. O sea, ahí, Flor. Sí. Si no, Gaby, ¿ahí querés que te ayude? ¿Querés que comparta? Dale, porfa. Sí, sí. Ahí se ve. Sí. ¿Sí? ¿Se ve mejor? Bien. Bueno. Entonces, a ver, volvemos. Un momento. Ahí va. Bien. Bueno, esto que ya hablamos un poco acerca de la concepción de soberanía alimentaria, que ya se vino hablando, vamos a meternos un poquito más en qué hablamos cuando describimos las implicancias, ¿verdad? ¿Se me escucha bien? Sí. Bien, buenísimo. Entonces, si describimos estos dos sistemas agroalimentarios, bien decimos agronegocio y agroecología, díganme si seguimos porque hay algo en lo que estoy perdida respecto a la pantalla. Estamos... Estás bien, estamos viendo una que dice sistemas agroalimentarios, agronegocio y agroecología. Bien, perfecto. Bien, entonces ahí podemos hacer una gran diferencia entre lo que encontramos como lo que se caracteriza con el agronegocio, que es este sistema imperante que domina las prácticas económicas, financieras, políticas vigentes en la actualidad,
y que trajimos acá a colación una definición de lo que considera Horacio Machado Arauz respecto al extractivismo como práctica de formación socioeconómica basada en la explotación intensiva de la naturaleza, centrada en la exportación de materias primas como el motor de crecimiento, en el que los sectores primarios exportadores que se encuentran bajo el control comercial, tecnológico y financiero de los actores que se concentran en la economía global y donde genera consecuentemente actividades de tipo económica, consumo, ahorro, inversión, empleo, resulta estructuralmente dependiente del mercado mundial. ¿Sí? La cuestión es traer un poquito de luz respecto a el agronegocio como práctica extractivista vigente en este mundo globalizado que nos toca vivir, y ahí ya se ve la diapositiva número 21, en el que vemos agronegocio y agroecología. Sí. Sí, Gaby. Sí, Gaby, sí. Ahí estamos. Bárbaro. Bien, entonces, como para describir de un modo un poquito grueso, tal vez compartir que, se los vamos a compartir por el chat, hay un material muy fresco, muy nuevito, que hicieron Marco Filardi, el abogado que trabaja en Derechos Humanos y Soberanía Alimentaria, y Fernando Frank, un ingeniero agrónomo que trabaja también en nuestro país, sobre todo en San Luis, respecto a marcar características y aristas que difieren este sistema tan antagónico en el que el agronegocio se caracteriza por esto, ¿no? La expansión de los monocultivos y el desplazamiento de otros cultivos, que va, a diferencia de la agroecología, va perdiendo cultivos, por lo tanto, eso va generando posibles daños, y que ya los empezamos a sentir de manera muy notoria, que está caracterizada por toda la aplicación del paquete tecnológico, y también respecto a la parte de la ganadería, se difiere mucho al ser industrial, y encontramos este tipo de producción en feedlots, animales encerrados, por lo tanto, mucha mayor prevalencia de enfermedades, zoonosis, que repercuten en la población humana también, con la creación de pandemias, que bueno, las hemos vivido a través no hemos terminado, pero SARS-CoV-2, COVID-19 en la actualidad, y como tantas otras hemos pasado atrás. Respecto a lo que nos atañe más bien como profesionales de la nutrición, encontramos que los comestibles ultraprocesados son algo muy vigente en comedores escolares, en escuelas, en ámbitos públicos, y bien también en los domicilios, ¿no? En nuestras casas, y que todo eso va generando este cambio climático que estamos sufriendo, con toda esta desertificación, incendios, sequías, pérdida de bosques, diversidad inmensa, ¿no? En cuanto a selvas, humedales, bueno, efectos digamos, los gases, el aumento de los gases de efecto invernadero, la repercusión que está teniendo la huella hídrica, y sumado a todas las prácticas que por supuesto que tienen que ver con un modelo político, en el que hay ciertas políticas nacionales que han ido generando un 40% de pobreza en el año 2021 y 2022, con lo que eso también ha llevado a una malnutrición, en cuanto a encontramos muchísimas más personas con obesidad y con desnutrición, con mucha desnutrición oculta, que bueno, vemos todo el tiempo en la parte clínica, en la parte comunitaria también, digamos, refiriéndonos a áreas en las que nos desarrollamos, cómo el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles se relaciona en gran medida con estas prácticas, ¿no? En cuanto a la ganadería industrial, y la pérdida de fertilidad en la tierra. Ya vamos a ir a ver una diapositiva en la que podamos ir viendo cómo es la pérdida de los nutrientes en los alimentos, que viéndolo, digamos, de manera gráfica, nos sirve muchas veces para traer esto que a veces parece como de otra área, o tal vez, si se quiere, como de la parte más del agro, y cómo podemos también ir desarrollándolo nosotras
en los diferentes ámbitos de ejercicio profesional, ¿no? ¿Qué ocurre con la agresión a los sistemas inmunológicos? ¿De qué manera vamos perdiendo digamos, capacidad de defensa de nuestra microbiota en relación a esto que ocurre con la práctica del agronegocio? Y bueno, ¿qué ocurre con la resistencia bacteriana que va perdiendo la tierra en respuesta a estos paquetes tecnológicos que ya empiezan a ser, mm, si se quiere, inofensivos o no aptos para bacterias que continúan con su vida y que cuesta que no... digamos, matarlas, ¿no? Bueno, esto que decíamos antes respecto a la zoonosis, ¿qué ocurre con la concentración de la tierra que va quedando cada vez en pocas manos, llevando a conflictos por la tierra? Una ley también que surgió en el gobierno nacional anterior, que aún no ha sido derogada respecto a la extranjerización de la tierra, cuántos personas del ámbito rural, digamos, cuántos campesinos quedan fuera de la capacidad de producir y de ofrecernos sus alimentos por un gran costo económico que implica el arrendamiento de estas tierras, y por lo tanto la calidad del alimento repercute en toda la población, y con todo esto implicando, ¿no?, un éxodo rural, un hacinamiento urbano, que trae consecuencias nocivas, dejando a esa parte de la población sin capacidad laboral, ¿no? Bueno, bien diferente a esto, lo que fuimos marcando también, cómo es con las prácticas agroecológicas, que no es algo nuevo para nada, digamos, sino que es algo que por suerte se va recuperando, pero que no son prácticas, si bien son ancestrales, pero no hace tantos años que se viene trabajando en esto o recuperando estas prácticas, que sobre todo han tenido vigencia digamos, por resistencia, sobre todo frente a este agronegocio que viene sobre todo de 1950, en el 90 se profundiza, ¿no? En Argentina hablando. Bueno, entonces, ¿cómo es este recupero de semillas ancestrales sin modificar y sin patentar, que aún se viene trabajando en esto, frente a las grandes corporaciones como Bayer-Syngenta? ¿Qué ocurre con los preparados agroecológicos y biológico-dinámicos que se utilizan en gran medida, y que nada tienen que ver con los costos que implica un paquete tecnológico de aplicación, por lo que muchos productores se endeudan y terminan generando una exclusión por parte de, bueno, algunas personas que no pueden acceder, o que por contraer créditos quedan ajenas a ciertas prácticas de vida, ¿no? ¿Qué ocurre con todo eso respecto a los bienes comunes naturales? ¿Cómo se va recuperando el suelo, la tierra, la calidad del aire? ¿Qué ocurre también con la agricultura familiar, campesina e indígena, que empieza a recuperar terrenos, por supuesto siempre aunados con otros miembros y actores de la sociedad que trabajan aunadamente o mancomunadamente, ¿no? ¿Qué hay respecto a las organizaciones sociales que trabajan en diferentes tareas respecto a prácticas agroecológicas, economía popular? ¿De qué manera las ferias agroecológicas, que cada vez por suerte existen muchas más a lo largo de todo nuestro país, con las cátedras libres de soberanía alimentaria, con la promoción de una reforma agraria, con lo cual nosotras también como colectivo en algún momento nos hemos preguntado de qué manera queremos visualizar esto, y sabemos que hoy en nuestras universidades es un tema que está puesto sobre la mesa, está puesto sobre las discusiones, y queremos que esto continúe, que no quede en la parte de la Facultad de Agronomía, ¿no? O sea, de qué manera como nutricionistas, como partes activas de esa salud, esta reforma agraria tiene que ser
charlada, debatida y puesta en discusión para que ocurran mejoras en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Bueno, esto que ya decíamos, esto que arrancaba Vanina contándonos, que en general en prácticas soberanas, soberanía alimentaria, las mujeres estamos llenando espacios, y bueno, y esto tiene que ver también con nuestras posturas feministas, y de qué manera eso nos atraviesa, ¿no? Y podemos llevar a nuestras mesas alimentos de mejor calidad. Bueno, como esos sistemas alimentarios locales, ¿qué traemos con eso? Que lo que buscamos es, en esto que decían las compañeras antes, disminuir el consumo de no solo de petróleo, sino disminuir todo lo que tenga que ver con el transporte y asegurar... Gaby, Sí, perdón, te interrumpo porque seguimos con la filmina de agronegocio y agroecología. Si vos estás pasando, no vemos, bien, que me perdón. parece que vos estás en otras. Bien. Ahí va. No, sigo en esa, pero Sí, a ver. estás ahí Sí, está- desarrollando, me parece, los últimos ítems de agroecología. Está Perdón, bien, perdón. No, está perfecto, sí, igual porque me detuve demasiado. Muchas gracias, sí. Entonces, ¿de qué manera las personas nos quedamos en un determinado lugar o se va componiendo esto del neocampesinado, ¿no? ¿Cómo acentuamos la comensalidad o favorecemos el comer solos? Digamos, todas esas cosas puestas en discusión y rescatando sobre todo derecho alimentario básico como es la alimentación adecuada. Todo esto, si bien se viene trayendo en discusión y demás, pero se describe muy bien en este material que hicieron Marco Filardi con Fernando Frank, en este documento que comentábamos acerca de alimentación en Argentina entre los derechos y los negocios, que no sé si se alcanza a ver la tapa de la Sí, página perfecto, 22. Gaby. Sí, Gaby, Bien. te ve bien. Ya lo pasé por el chat para que lo puedan descargar. Bárbaro, bien. Bueno, acá en este mismo documento queremos resaltar un poco acerca de la pérdida nutricional que ocurre en algunos alimentos y que esto podemos también resaltarlo cuando hablamos de la importancia que tiene consumir alimentos agroecológicos, que muchas veces implica un ratito más, ¿no? Respecto a qué verdulerías o a qué ferias o a qué productores nosotros accedemos. Cuando con consultantes trabajamos esto, y vemos un poco de la pérdida de en un plátano, en una banana, como el potasio se perdió en un 90%, cuál es la pérdida de magnesio, de cobre, ¿sí? Entonces, muchas veces nos sirve como para visualizar la pérdida de contenido nutricional y que lo podemos encontrar muy fácilmente disponible acá y trabajarlo. En esta otra gráfica respecto a la resistencia bacteriana se observa cómo de manera gráfica la inoculación de hormonas, bacterias, eh, afecta a la calidad de ese alimento que luego con nuestra materia fecal, con las... mm, con lo que ocurre, digamos, con nuestros desechos, va generando un daño al medio ambiente. Otro de los materiales que queremos compartir, que ya es del 2019, que generó la Organización Naturaleza de Derechos, es esta que es el plato fumigado, en el que de manera muy gráfica podemos observar cuáles son los agrotóxicos, la cantidad de agrotóxicos, el daño, la toxicidad crónica, la carcinogenicidad, afecta de manera bien real a nuestra alimentación y que nos sirve muchas veces para trabajarlo en los diferentes ámbitos, ¿no? Por ahí destaco eso porque muchas veces es difícil abordarlo y decir, bueno, bien, una canasta básica, ¿cómo está compuesta? ¿De qué manera accedemos a eso en tiempos de que, bueno, no solo en tiempos de pandemia, digamos, sino en tiempos de crisis económica social, y cómo podemos cuestionar eso y de qué manera abordarlo, ¿no? En ámbitos de la parte clínica y en ámbitos donde podemos llegar a tener
más incidencia a nivel de políticas públicas, esto determina una gran forma práctica de presentarlo, sin tantas palabras. Bueno, acá mostramos un poquito cuáles son los 10 alimentos más contaminados, que como verán, digamos, son alimentos que son de consumo masivo, y que podemos encontrar en cualquier verdulería. ¿De qué manera influye esto, ¿no? O sea, directamente en esta enfermedad que hoy ya es tan prevalente como es el cáncer, y de qué manera podemos verlo en números. ¿Cómo es esto? Explicar un poquito cómo es la injerencia en cuanto a los disruptores endocrinos, la generación de posibles patologías hormonales y su relación con el consumo de alimentos agroecológicos o alimentos, o en realidad, como bien describe Miriam Gorban, organismos que serían los ultraprocesados, objetos comestibles, y no podemos llamarlos ya alimento. De qué manera también inhiben las colinesterasas, este grupo de enzimas que favorecen en la transmisión nerviosa. Entonces vemos de qué manera hay tanta conexión con nuestra salud, nuestra microbiota. Bueno, acá un poquito más de eso, digamos, del material gráfico que podemos ver, esto en una ensalada muy habitual argentina, cuál es la presencia de nutrientes y sobre todo qué porcentaje de agrotóxicos presenta. Bueno, acá un poquito más de ese artículo. También esto que nos sirve muchísimo, nos ha sorprendido gratamente cómo la organización Naturaleza Derecho, junto con la Sociedad Argentina de Pediatría, ha creado un material, un documento, en el que se exponen diferentes organizaciones formadas por la sociedad civil y por grupos de profesionales, en el que, por ejemplo, se comentan casos de localidades o situaciones muy particulares en casos de fuerte presencia de cáncer, como ha sido Las Madres de Ituzaingó, un barrio de Córdoba en el que tuvo varios años de lucha, mostrando cómo fue la incidencia de las fumigaciones cercanas a los domicilios y a las escuelas, y de ahí en más ponerlo en palabras, porque muchas veces nos pasa, quienes trabajamos en la parte clínica, que no relacionamos los daños que tengan que ver con lo mejor un problema gastrointestinal con una presencia de fumigación cercana al domicilio o a la escuela, a la institución donde asiste ese niño, y poder relacionarlo y poder poner en la historia clínica, que la historia clínica tenga también la parte ambiental, ¿no? ¿Qué prácticas hay cercanas a ese domicilio, a esa escuela, a ese lugar de vida de esa persona, de ese niño en particular, y desde ahí poder relacionarlos y poder pedir estudios que muestren la presencia de agrotóxicos en sangre, que de hecho, bueno, hemos visto muchos, sobre todo este último año, de qué manera eso está en personas que aún ajenas a partes rurales, si se quiere, partes, sobre todo, digamos, lugares de la ciudad, el conurbano bonaerense especialmente, han podido acceder a laboratorios en el que eso han encontrado agrotóxicos en sangre de manera muy fuerte. Bueno, no todo es tan negro, igual, porque la práctica agroecológica es cada vez más practicada, y podemos encontrar que hay muchas organizaciones, muchos colectivos que se aunan desde pequeñas familias a colectivos que llevan años de trabajo trabajando, valga la redundancia, en estas prácticas, y que por ahí contarles simplemente acá con algunas imágenes algo de lo que ocurre con una organización cordobesa, en el que reproduzco una parte de un audio de unas productoras en el que nos cuenta acerca de esta organización que se llama Nueva Semilla, y que viene trabajando desde el 2006 en el marco de un programa. Reproduzco una parte, dígame si se escucha bien. El grupo de agroecología Nueva Semilla
comienza a formarse en el año 2006. En aquel momento algunas productoras y productores del sur de la provincia de Córdoba, cercanos al Liceo de Río Cuarto, sienten una necesidad fuerte de compartir las prácticas productivas que estaban realizando en su campo, porque se encontraban rodeados de alguna manera por otros campos que venían realizando producciones en otro sentido y hasta opuestas a lo que estos primeros productores del grupo venían realizando. Se venía impulsando y avanzando con No sé si se escucha bien. Sí, Sí, Gaby, se está escuchando bien. Bueno. modelo basado en el uso de agroquímicos y una alta dependencia de otros insumos también, y con una pérdida de diversidad que venía reemplazándose todo por un monocultivo. Entonces, ante ese panorama, surge la necesidad de encontrarse y de compartir con quien hiciera algo similar. Entonces, en el 2007, este grupo de productores se juntan en un cambio rural. Es un programa que propone una modalidad de trabajo con un coordinador. A partir de ese año, que empieza a funcionar como cambio rural, después se van sumando otros productores de otras regiones de la provincia, bastante amplios, porque se engloban dentro de lo que es la agroecología. Se reconocían como productores agroecológicos, porque no eran solamente productores ganaderos o solamente productores hortícolas o productores de aromáticas, sino que era un grupo diverso, sigue siendo un grupo diverso. Entonces, el grupo está formado hoy por productores que van desde Almafuerte, Villa María, Alba Corral, Coronel Moldes, Río Cuarto, y las producciones son variadas, ya sea dentro de un mismo campo, que hay apicultura, ganadería, horticultura, o unos campos que se dedican más a la ganadería y menos a la horticultura. Las producciones son bien diversas, lo que corresponde bien con el concepto de agroecología, cuya base es la diversidad para sostener la producción. Hoy, la modalidad que venimos trabajando es Bien, bueno, ahí también podemos compartir un poquito acerca de algunas imágenes, como para que no suene tan monótono, de qué producciones se trabajan. Esto es en Córdoba, y por ahí otros de compartirles también un audio de una organización social que se llama La Creciente, que se encuentra en el Valle de Parabachasca, uno de los valles cordobeses, y que tiene como base la economía popular, y en uno de sus espacios es una radio comunitaria en el que podemos pasar apenitas un poquito de lo que comparten dos productoras, simplemente como a modo de nota de color. Tenemos a nuestras dos invitadas acá concretamente en el estudio, lo cual es un honor. Es decir, que está la compañera del Fogón de los Sabores y de Kenchi Kenchi. Bienvenida Conti, bienvenida María. Gracias. Hola, muchas gracias. Bueno, qué bien. Dos productoras de la economía popular, de la economía regional, territorial de Parabachasca, en dos productos que por lo menos lo personal conozco, que andan dando vueltas por el valle siempre. Y bueno, nos cuentan cómo es esto del proceso. Son distintos, pero nos gusta ir haciendo los contrapuntos. ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo la verdad que viajando me enamoré de los picantes y de sus sabores, y ahí empecé con el Kenchi Kenchi, sobre todo en Brasil, que más allá de su sabor, era así como muy colorido, dibujadas las botellitas, cómo venían enfrascadas,
Creo que me enamoré más de la visual y sea como si fuera su pintura y después experimentando, ¿no? Tenés un productivo, concretamente, ¿qué haces? Contale acá a la gente de qué va Kenchi Kenchi. En este momento estoy elaborando pasta de jalapeños, roja, verde, pasta de ají peruano, jalapeños en conservas y ahora tengo especies ahumadas. Especies ahumadas, qué bien. Todo producido acá en el valle, concretamente Sí, en todo. Anisacate West, le decimos nosotros para allá, para el oeste de Anisacate. Pero para el este tenemos a otra compañera, la compañera Constanza. ¿Qué hacen ustedes ahí del fogón? A ver. Bueno, nosotras somos 5 mujeres y estamos enamoradas de las frutas y de las verduras, así que hacemos dulces y conservas, básicamente tendiendo a realizar una producción orgánica 100%, pero obviamente no se puede hacer todo orgánico porque el costo viene siendo un poquito elevado, de modo tal que no está tan al alcance de toda la gente. Sin embargo, también producimos nuestros dulcecitos y nuestras conservas a un precio bastante más módico, como con azúcar blanca y con linda fruta. Básicamente se trata y nació con la necesidad de decir, bueno, ¿qué pasa con nosotras mujeres aquí en este lugar? ¿Cómo nos juntamos para trabajar, para dignificar nuestro trabajo, para movernos a nivel de economía? Y básicamente por eso nos allegamos a la economía popular, que nos permite no solamente producir, sino llevar una cosita rica a nuestras casas y a las casas de la gente que desee. Eso es básicamente con rico sabor. Nuestro productivo se llama el Fogón de los Sabores. ¿Y cómo les va, digo, en esta idea de cooperativizarse o de vincularse entre mujeres en términos de producción? Porque sé que están produciendo en los Chenearitos, pero tienen un proyecto en la Marianita para mejorar la producción, avanzar en ese proceso. Y bueno, sí, la perspectiva, el sueño va haciéndose de a poco realidad. Somos una cooperativa de mujeres que ya este año cumplimos 3 años trabajando y haciendo de nuestro fogón nuestra delicia. Pero venimos trabajando en nuestras casas, lo que significa de manera frecuente incomodar el ritmo cotidiano de una familia. Todos lo hacemos con gusto, pero tú sabes que todo lo bueno a la larga cansa. El espacio de trabajo es el espacio de trabajo y... Bien, bueno, ahí con eso compartir un poco de cómo las diferentes producciones se van cada vez más creciendo en torno a microemprendimientos y de qué manera podemos colaborar no solo con la economía doméstica, sino también con un sistema alimentario local. Simplemente algunos ejemplos, notas de color, y con esto dejo de compartir pantalla. Ahí, Gaby, sumo, acá dejo de compartir, y sumo que, bueno, nos parecía súper importante traer también a este espacio la voz de la comunidad, ¿no? La voz del pueblo, que es quien construye también este concepto. Por ahí siempre cuando hablamos de soberanía alimentaria están, digamos, traídos estos conceptos desde las distintas profesiones y un poco, bueno, poder traer la voz del pueblo, nada, hace revalorizar un poco desde dónde se construyó esta concepción, desde dónde se necesita y se sigue luchando, digamos, por esto. Entonces, bueno, esto como para agregar, Gaby. Bien. Ahí, no sé si se me escucha bien, he salido, a ver... Bien, les pido disculpas por la reproducción, la técnica acá.
Bien, así que bueno, agradecerles una vez más, pedir disculpas por la parte práctica y esperamos que haya sido enriquecedor para el encuentro y seguiremos acá presentes en esta Cruzando Puentes y queremos que haya muchos más, favoreciendo el crecimiento profesional y de los diferentes colectivos y cómo eso nos permite tener una visión mucho más amplia. Así que bueno, desde ya muchas gracias y disculpas nuevamente. Bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad que es un placer escucharlas. Gracias también por toda la información que nos dejaron en el chat, que podemos seguir consultando. Así que precioso. Así que bueno, gracias por haber estado el año pasado y este año nuevamente, y seguramente seguiremos compartiendo otras jornadas más. Bien, bueno, vamos a